Anúnciate conmigo, más info. WhatsApp. Tel 55 60 78 99 28. Donativos. Banco Azteca, clave 8802 13 02 15 88 61. Fuerzas estadounidenses se despliegan en Nigeria en respuesta al asesinato y secuestro de cristianos por extremistas islámicos. Estados Unidos acaba de desplegar cerca de 100 soldados en Nigeria para entrenar al ejército local y brindar apoyo en operaciones antiterroristas, tras los ataques aéreos estadounidenses del 25 de diciembre contra militantes islamistas. El objetivo es ayudar al gobierno nigeriano a enfrentarse a los grupos armados responsables de miles de muertes y secuestros, incluidos ataques contra comunidades cristianas por parte de extremistas islámicos. Algunos grupos de derechos humanos han emitido declaraciones expresando su preocupación por la posibilidad de que el énfasis en la protección de los cristianos provoque el distanciamiento de algunos musulmanes. También han advertido que debe existir una estricta supervisión humanitaria para garantizar la rendición de cuentas y prevenir abusos. Tengo 3 preguntas para estos grupos. ¿Dónde estaban cuando miles de cristianos fueron asesinados y miles más secuestrados en Nigeria? ¿Qué mejor propuesta ofrecen para proteger a las comunidades cristianas de Nigeria de los continuos ataques? Si creen que tienen una solución más efectiva, ¿por qué no la han implementado? En primer lugar, los demócratas afirmaron que era desinformación republicana que los cristianos en Nigeria estaban siendo asesinados, aunque este patrón de asesinatos y secuestros está bien documentado desde hace al menos una década. Desde 2015, se estima que entre 65.000 y 70.000 cristianos han sido asesinados y más de 28.000 han sido secuestrados en Nigeria, según datos recopilados y publicados por Intersociety Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, Open Doors y el Observatorio de la Libertad Religiosa en África ORFA. Luego, cuando Estados Unidos bombardeó posiciones de ISIS en Nigeria, los demócratas afirmaron que Estados Unidos estaba bombardeando Nigeria, insinuando que el presidente Trump había atacado al propio país. En realidad, el bombardeo se llevó a cabo con la autorización del gobierno nigeriano, que también se opone a ISIS. Ahora que las tropas estadounidenses han desembarcado, es probable que los demócratas afirmen que el presidente Trump ha invadido Nigeria. Sin embargo, una declaración del mayor general Sameila V., director de Información de Defensa del Cuartel General de Defensa de Nigeria, publicada oficialmente el lunes 16 de febrero de 2026, deja claro que el despliegue se realizó a petición formal del gobierno nigeriano. El Cuartel General de Defensa enfatizó este punto para refutar cualquier sugerencia de que la presencia estadounidense constituye una invasión u ocupación. En su comunicado oficial titulado Cooperación de Defensa entre Nigeria y Estados Unidos, instructores militares estadounidenses llegan a Nigeria para apoyar a las Fuerzas Armadas nigerianas. El Cuartel General de Defensa anunció la llegada de alrededor de 100 militares estadounidenses y equipo asociado al aeródromo de Bauchi, y se espera que el contingente aumente a aproximadamente 200 en las próximas semanas. El despliegue se produjo tras las conversaciones de los grupos de trabajo entre las delegaciones de defensa de Nigeria y Estados Unidos, y se describió como planificado y deliberado tras una solicitud formal del gobierno federal de Nigeria para entrenamiento militar, apoyo técnico y asistencia para el intercambio de inteligencia. El Cuartel General de Defensa afirmó que la colaboración proporcionará capacidades técnicas especializadas para fortalecer la capacidad de Nigeria para disuadir amenazas terroristas y proteger a las comunidades vulnerables. El personal estadounidense está compuesto por especialistas técnicos que prestan servicios estrictamente de asesoramiento y entrenamiento y no constituyen fuerzas de combate, operando bajo la autoridad, dirección y control del gobierno nigeriano, en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas de Nigeria. Las tropas nigerianas y los asesores estadounidenses llevarán a cabo iniciativas conjuntas de entrenamiento e inteligencia para mejorar la capacidad militar de identificar y neutralizar a grupos terroristas extremistas, como Boko Haram, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental, la Kurawa, Jamaat Nusret al-Islam Wal Muslimin y grupos delictivos involucrados en secuestros masivos y minería ilegal. El apoyo también incluye asistencia en inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como asesoramiento técnico relacionado con los aviones A-29 Super Tucano y los helicópteros AH-1Z suministrados por Estados Unidos. El despliegue se produce tras meses de desarrollo de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Nigeria. A finales de 2025, el presidente Trump expresó su preocupación por la violencia contra los cristianos y designó a Nigeria como país de especial preocupación. El 25 de diciembre, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos contra posiciones vinculadas al ISIS en el estado de Sokoto con la aprobación del presidente Bola Tinubu. A principios de 2026, tras conversaciones diplomáticas de alto nivel, la relación evolucionó hacia una asociación formalizada, que culminó con la solicitud de Nigeria para el actual despliegue de asesoramiento. El asesinato selectivo de cristianos en Nigeria y la expansión de grupos extremistas como Boko Haram y el Estado Islámico en la provincia de África Occidental ISWAP son ampliamente descritos por observadores internacionales como una crisis humanitaria. Los siguientes datos provienen de informes de Intersociety, Open Doors y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Nigeria se ha clasificado constantemente como el país más mortífero del mundo para los cristianos durante la última década. A nivel mundial, Nigeria representa aproximadamente entre el 72% y el 89% de todos los cristianos asesinados por su fe, según la lista mundial de vigilancia de Puertas Abiertas 2026.
Además de los asesinatos, se estima que 14 millones de cristianos han sido desplazados y aproximadamente 18.000 iglesias han sido incendiadas o destruidas desde 2015. Sin embargo, los demócratas afirman que esto no está sucediendo. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo, a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la Avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Tú escuchar la redacción abierta de Héctor Rosales. 23 de febrero de 2026. Anúnciate conmigo, más info. WhatsApp. Tel 55 60 78 99 28. Donativos. Banco Azteca, clave 8802 13 02 15 88 61. Las altas élites que pierden poder y posición por las consecuencias de Epstein. Por Ben Wedenhust de News Voices. El Departamento de Justicia de Trump se ha enfrentado a un intenso escrutinio por su manejo de los archivos de Jeffrey Epstein y la decisión de los fiscales de no presentar cargos contra nadie que, según el expediente de más de 1 millón de páginas, se haya relacionado con el ahora fallecido delincuente sexual. Pero eso no ha impedido que otros países y el sector privado echen abajo a sus propias élites implicadas. El ejemplo más claro quizás sea el del expríncipe Andrés, duque de York, cuyos intercambios de correos electrónicos con Epstein junto con fotografías suyas junto a mujeres aparecieron en un reciente lote de archivos hechos públicos. A finales del año pasado, el rey Carlos III despojó oficialmente a Andrés de todos sus títulos reales, y como consecuencia fue desalojado de su residencia. La medida se produjo tras una larga preocupación y polémica por la relación diplomática personal y oficial de Andrew con el acaudalado Epstein, que provocó que la Casa Real lo retirara de la vida pública hace años, en gran parte tras una entrevista fallida en la que Andrew intentó defenderse. Aún así, no se espera que se enfrente a un proceso penal. Entre los demás se encuentran Sultan Ahmed bin Sulayem. Bin Sulayem era el presidente y consejero delegado de DP World hasta principios de este mes, cuando el gobierno de Dubái anunció el nombramiento de un nuevo consejero delegado y presidente, sin mencionar a Bin Sulayem. Su relación exacta con Epstein sigue siendo algo confusa, aunque fue uno de los 6 hombres a los que el representante Aro Khanna, demócrata de California, nombró en la Cámara de Representantes como personas relacionadas con Epstein. Más tarde se supo que 4 de los hombres formaban parte de una rueda de reconocimiento y no tenían ninguna relación significativa con Epstein por derecho propio. Peter Mandelson y Morgan M.C. Sweeney.
El Reino Unido destituyó a su embajador en Estados Unidos en septiembre por las revelaciones de que mantenía una relación más estrecha con Epstein de lo que se sabía. El escándalo también se cobró el puesto del jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, Morgan M. C. Sweeney, que dimitió este mes por haber recomendado a Mandelsen para el puesto. Esto llevó a algunos a especular que el propio Starmer seguiría su ejemplo, aunque hasta ahora ha permanecido en su puesto. Mona Juel. Noruega, en particular, ha visto cómo multitud de funcionarios de alto nivel se enfrentaban a cargos, dimitían o perdían sus puestos por el asunto Epstein. La ex embajadora noruega en el Reino Unido dimitió la semana pasada tras las revelaciones de que su marido recibió $10 millones en el testamento de Epstein. Juel y su marido, Terje R. de Larsen, fueron diplomáticos clave en la negociación de los acuerdos de Oslo en un intento de mediar en un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Ella antes restó importancia a la conexión de la familia con Epstein, según el Independent. Torbjørn Jagland. El ex primer ministro de Noruega fue acusado de corrupción agravada la semana pasada en relación con una investigación penal sobre sus vínculos con Epstein. Jagland estuvo al frente de Noruega entre 1996 y 1997 y fue secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019. Jagland también presidió el Comité Nobel noruego de 2009 a 2015 y la investigación se deriva de su posible recepción de regalos, viajes, préstamos y otras prebendas en relación con su cargo, informó la Associated Press. Estadounidenses. Katrin Roemmler, la directora jurídica del banco de inversión multinacional estadounidense Goldman Sachs, anunció la semana pasada que renunciaría a su cargo a finales de junio. Su decisión se produjo tras las revelaciones de que Epstein se había puesto en contacto con ella a raíz de su detención en 2019. Aunque Roemmler había admitido previamente conocer a Epstein, había asegurado que solo mantenían una relación profesional. Las publicaciones de documentos, sin embargo, mostraron que la pareja mantenía lazos más familiares y que ella incluso se refería a él como tío Jeffrey. Roemmler también era confidente de Epstein y le ofreció asesoramiento legal sobre cómo hacer frente a las acusaciones penales en su contra. Y este pasado fin de semana, Casey Wasserman, un importante agente de talentos de Hollywood cuyos clientes incluyen a los cantantes Chappell Roan, Ed Sheeran y Kendrick Lamar, dijo que estaba vendiendo su negocio después de que las comunicaciones con la asociada condenada de Epstein, Ghislaine Maxwell, fueran expuestas como parte del volcado de archivos de Epstein más reciente del DOJ. En 2019, el entonces secretario de Trabajo, Alex Acosta, renunció como resultado de su papel como fiscal federal en Florida en el acuerdo de 2008 para Epstein, en el que se declaró culpable de procurar a un adolescente para la prostitución y solicitar una prostituta. Ninguna figura política importante parece haber perdido su trabajo desde que Trump promulgó a finales de 2025 la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein del Congreso, que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos casi todos los documentos, registros y archivos relacionados con la investigación y enjuiciamiento de Epstein y Maxwell. Epstein murió en un correccional de Nueva York en 2019 a la espera de juicio por cargos federales de delitos sexuales. Sin embargo, las recientes revelaciones sobre Epstein han sacudido al gabinete de Trump y han obligado al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a admitir que sí visitó la isla privada de Epstein en 2012, años después de que Epstein se declarara culpable de procurar un niño para la prostitución. Lutnick ha negado haber obrado mal y Trump no ha pedido su dimisión. Previamente había afirmado haber cortado por completo su relación con Epstein en años anteriores. Los vínculos del expresidente Bill Clinton con Jeffrey Epstein han sido públicos desde hace tiempo, aunque él y su esposa, Hillary Clinton, no han escapado al escrutinio público en la última ronda. La pareja desafió las citaciones para testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara este año, lo que llevó al panel a amenazar con cargos de desacato al Congreso. Evitaron una votación por desacato tras acceder a cooperar con la investigación, pero han buscado una audiencia pública en lugar de una declaración privada. No se espera que se enfrenten a ningún cargo penal en relación con Epstein. Este pasado fin de semana, Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, dijo que los archivos de Epstein incluyen información muy preocupante y realmente horrible. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Escuchas a Héctor Rosales.
El New York Times protege a los megadonantes demócratas en el escándalo de Epstein. En una impactante denuncia de la corrupción en los medios de comunicación del establishment, el capitalista de riesgo David Sacks ha expuesto públicamente al New York Times por su flagrante protección al cofundador de LinkedIn y gran donante demócrata, Reid Hoffman, cuyo nombre aparece más de 2.600 veces en los archivos de Jeffrey Epstein. La explosiva crítica de Sacks, presentada en el podcast Alin, revela una maquinaria mediática que ataca selectivamente a figuras de derecha, a la vez que encubre a poderosos miembros de la izquierda involucrados con un traficante sexual convicto. Puntos clave. El capitalista de riesgo David Sacks acusa a The New York Times de minimizar deliberadamente los amplios vínculos de Reid Hoffman con Jeffrey Epstein. Hoffman, una figura importante de Silicon Valley en los documentos de Epstein, es mencionado más de 2.600 veces y mantuvo una relación de muy buena amistad con Epstein durante varios años. Sacks destaca el patrón del Times de apuntar a figuras tecnológicas de derecha como Elon Musk mientras deja de lado a los principales donantes demócratas. Correos electrónicos recientemente revelados revelan que Hoffman visitó la isla, el rancho y la casa de Epstein y asistió a cenas con él y figuras como Mark Zuckerberg mucho después del acuerdo de culpabilidad de Epstein en 2008. Esta cobertura selectiva se presenta como un síntoma de una podredumbre institucional más amplia, donde el poder protege a los suyos de la rendición de cuentas. Un patrón de protección para las élites. Sacks no se anduvo con rodeos, enmarcando las acciones del Times como un componente central de la corrupción sistémica. La persona número uno en los archivos de Epstein de Silicon Valley es Reid Hoffman, declaró Sacks, señalando la documentada relación de varios años en la que ambos hombres se consideran muy buenos amigos y cerraron tratos juntos. La evidencia es contundente. Hoffman se alojó en lo que Sacks llamó la trilogía La isla privada de Epstein, su casa adosada en Nueva York y su rancho en Nuevo México. Sin embargo, cuando el Times informó sobre la infiltración de Epstein en Silicon Valley, incluyendo una famosa cena con Mark Zuckerberg, Hoffman fue relegado a una sola mención pasajera. Para un periódico que se posiciona como el registro de la verdad, esta omisión no es un descuido, es un acto consciente de encubrimiento. Este chantaje tiene un claro sesgo político, argumenta Sacks. El New York Times claramente tiene una lista de personas que considera objetivos aprobados. Todos son personas de derecha como Elon o Peter Thiel, explicó. Pero quienes han donado cientos de millones de dólares al Partido Demócrata, básicamente se salvan. Este doble rasero es el motor de la desilusión pública. Honestamente, esto es un claro ejemplo de la podredumbre institucional y la desconfianza que hay en el país, dijo Sacks, añadiendo que este comportamiento mediático es parte de la camarilla, parte de las instituciones en las que la gente está perdiendo la fe. La evidencia no sellada que las élites mediáticas ignoran. El trasfondo de la acusación de Sacks es una montaña de pruebas que la prensa corporativa se niega a confrontar adecuadamente. La reciente filtración de documentos del Departamento de Justicia incluye correos electrónicos que desbaratan la narrativa de Hoffman sobre una relación seria. Muestran interacciones continuas, llamadas por Skype, reuniones de Suzy, visitas planificadas, que continuaron años después del acuerdo de culpabilidad de Epstein en 2008 por solicitar a una menor. Un correo electrónico de 2015 muestra a Epstein alardeando de una cena salvaje con Hoffman, Mark Zuckerberg y otros. Esta cronología es crucial, ya que revela vínculos que persistieron mucho después de que los delitos de Epstein fueran de dominio público. Mientras que los medios alternativos e independientes conectan estos puntos, medios tradicionales como el Times realizan una especie de triaje periodístico, decidiendo qué nombres poderosos son aptos para el escrutinio público y a cuáles se les concede inmunidad. Esto refleja un patrón más amplio observado con otras figuras de la élite, desde la sutileza de las preguntas sobre las reuniones de Bill Gates con Epstein hasta el espectáculo manipulado de la declaración de Hillary Clinton. Cuando las instituciones encargadas de exigir cuentas al poder se convierten en sus guardaespaldas, traicionan a la ciudadanía y propician una cultura de impunidad. El llamado de atención de David Sacks es un desafío directo a esa autoridad corrupta, exigiendo respuestas que la clase protegida no quiere dar. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461
143 44 59. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la Avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Vamos con el resumen de lo que llevamos hasta el momento. En Estados Unidos, Catherine Rumbler, del banco Goldman Sachs, renuncia a su cargo por su estrecha relación con Jeffrey Epstein. Siguiente. En Nigeria, tras la masacre de cristianos por parte de miembros del grupo terrorista islámico ISIS, el presidente Donald Trump envía más de 100 soldados estadounidenses para dar capacitación militar a los soldados nigerianos que combaten el terrorismo de ISIS. Siguiente. El capitalista inversionista de riesgo, David Sachs, acusa que el periódico The New York Times, fuertemente financiado por Carlos Slim, evita hablar de los demócratas relacionados con Jeffrey Epstein, y que han utilizado el caso políticamente para desprestigiar al Partido Republicano, representante de la derecha conservadora estadounidense. Principalmente atacan a los donantes como el empresario Elon Musk, encubriendo las relaciones de Reid Hoffman con Jeffrey Epstein, incluso después de los graves escándalos judiciales que enfrentó. Bueno, esto es lo que llevamos al momento con 23 minutos de transmisión. Seguimos. Más cosas del archivo Epstein. Bueno, pues ahora dice: los archivos de Jeffrey Epstein revelan la íntima relación de Steve Bannon con el delincuente sexual y su doble juego para traicionar a Donald Trump. Una nota publicada por Jason Grossman de ThePopulistSentinel.com. Y hay que recordar quién presumía su relación con Steve Bannon: Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, que está totalmente ligado a la secta Legionarios de Cristo del sacerdote pederasta Marcial Maciel Degollado y a la mafia de Carlos Slim. Para quienes no lo sepan, la mafia de Carlos Slim representa el falso catolicismo de México, que se entiende con la masonería socialista de partidos como el PRI y ahora el partido narcotraficante Morena. En 2025, Steve Bannon abogó rápidamente por la publicación completa de los archivos Jeffrey Epstein, presentándolo como un paso necesario para exponer la corrupción del Estado profundo y los encubrimientos de la élite. Pidió un fiscal especial o una revisión independiente en entrevistas y declaraciones públicas, enmarcando los documentos como una herramienta para desbloquear una rendición de cuentas institucional más amplia, mientras que, en retrospectiva, parecía funcionar casi como un agente doble. Proyectaba una lealtad pública inquebrantable a Trump, incluso cuando los mensajes privados revelaron posteriormente una dinámica más complicada, incluyendo intercambios que se burlaban de Trump. Las revelaciones masivas que Steve Bannon proponía resultaron contraproducentes, poniendo de relieve sus propios vínculos profundos con Jeffrey Epstein.
La publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero 2026, en virtud de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, firmada por el presidente Trump el 19 de noviembre de 2025, incluyó casi 3.5 millones de páginas de registros con cientos de mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre 2018 y 2019 entre Bannon y Epstein sobre política, viajes, medios de comunicación, además de una entrevista en vídeo con Bannon que le realizó. Estas revelaciones contrastan marcadamente con los llamados públicos de Steve Bannon a la transparencia y su comprometedora relación con uno de los delincuentes sexuales convictos más notorios de la historia. Estos vínculos van mucho más allá de una simple relación casual. Los documentos revelan una colaboración profunda y continua durante el primer mandato de Trump, con Bannon asesorándolo en la rehabilitación de su imagen y Epstein facilitando las presentaciones y el apoyo logístico mientras Bannon impulsaba una agenda nacionalista. Su propia agenda nacionalista. En un escalofriante intercambio grabado en video, Bannon cuestionó a Epstein por su clasificación como delincuente sexual con un tono fingido de seriedad. ¿Qué eres, depredador sexual de clase 3? Epstein respondió: era de nivel 1, aclarando que el nivel 1 era el más bajo, no el más alto. Bannon aceptó la corrección y continuó la conversación sin una condena enérgica. Este momento subrayó su familiaridad informal y la falta de oposición seria por parte de Bannon. Los intercambios de textos privados de los archivos Epstein revelan una visión profundamente crítica de Trump que contrasta con la imagen pública de Bannon como uno de sus más acérrimos defensores. En un intercambio, Epstein bromeó diciendo que Donald Trump Jr. había llamado a su padre Jeff Richter, pero sugirió que Rifter sería más preciso, lo que Bannon tomó a responder como genial. Otros mensajes muestran cómo Bannon refiriéndose sarcásticamente a Trump como sin gasolina, en referencia a un informe de Axios sobre su agenda. En el texto del 30 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019, Bannon aceptó que Trump estaba más allá del límite de no ser apto para el cargo y sugirió invocar la enmienda 25 para destituirlo. Los archivos muestran que realizó más de 15 horas de entrevistas con Epstein con el objetivo de rehabilitar la imagen del financiero, pasando de ser un delincuente sexual convicto a un filántropo. De una cadena de mensajes del 5 de abril de 2019, Bannon escribe: necesitamos trabajar en torno a tus 38 años. Primero debemos de refutar las mentiras, luego desmantelar la narrativa de pedofilia y trata de personas, luego reconstruir tu imagen de filántropo. Epstein defiende sus acciones alegando que las chicas mintieron sobre su edad y Bannon interactúa sin oposición presionando para que se reúnan cara a cara para avanzar con sus planes. En su libro de 2021, Too Famous, el periodista Michael Wolff, citando las observaciones de primera mano, transcripciones y materiales, informa que Steve Bannon proporcionó a Epstein una amplia capacitación mediática y asesoramiento de imagen entre 2018 y 2019, incluyendo la formación que parecía atractiva, amigable y comprensivo. Intentaba retratar así a Epstein, y no inquietante en posibles entrevistas. Bannon posteriormente describió el proyecto como una exposición, pero las imágenes coinciden con los esfuerzos de rehabilitación. ¿Rehabilitar a quién? La imagen de Epstein. La evidencia fotográfica de los archivos incluyen imágenes de Bannon y Epstein juntos, como en una lujosa oficina de Bannon gesticulando animadamente a través del escritorio y una selfie frente al espejo que captura su relación personal, imágenes que contradicen las afirmaciones de interacción limitada. Otra foto, estilo selfie, en un espejo muestra a Bannon y Epstein uno al lado del otro, en un apartamento moderno, con Bannon sosteniendo un teléfono para capturar el momento. Demasiada familiaridad. Otra foto estilo selfie en un espejo. Estas imágenes del patrimonio de Epstein publicadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes contradicen las afirmaciones de Steve Bannon sobre su limitada interacción y ponen de relieve su disposición a colaborar estrechamente con alguien Epstein cuyos escándalos podrían manchar a Donald Trump. Los archivos también detallan favores logísticos como el ofrecimiento de Epstein de su avión privado, el Express Lolita, y alojamientos a Steve Bannon, incluyendo estancias en París y en Palm Beach, Florida. En un mensaje de texto del 29 de marzo de 2019, Bannon pregunta si el avión de Epstein puede recogerlo en Roma, a lo que Epstein responde afirmativamente y lo invita a cenar en Francia.
A finales de 2018 o principios de 2019, Jeffrey Epstein le regaló a Steve Bannon un lujoso Apple Watch de la marca Hermes, un modelo premium de alta gama, con una caja de acero inoxidable gris espacial de 44 milímetros y detalles en negro espacial, que se vendía alrededor por $1,499 en ese momento, muy por encima de los precios estándar de Apple Watch. Un detalle curioso de los archivos Epstein: un correo electrónico del 20 de noviembre de 2018, el socio de Epstein preguntó: «¿Compramos el reloj Apple de Hermes y las correas de Hermes para Steve y Sean Bannon? Sería el de alta gama. La esfera del reloj dice Hermes París por $1,499 cada uno», a lo que Epstein respondió misteriosamente: «No». A pesar de la negativa de Epstein a comprar versiones iguales de este reloj Apple Watch Hermes para Steve y Sean Bannon en noviembre de 2018, procedió con el regalo. Leslie Groth coordinó la entrega del regalo por la empresa de paquetería, me han dicho que es de los Rothschild, Federal Express, a Bannon en Washington, D.C., enviado por correo electrónico los detalles de seguimiento y confirmando que el paquete llegó a su domicilio el 10 de enero de 2019. Sean Bannon respondió que mientras aún estaba en la costa oeste, mi colega lo recibió, confirmando así que Steve Bannon recibió el Apple Watch modelo Hermes. Este costoso gesto encajaba con el patrón de Jeffrey Epstein de regalar objetos de lujo a su círculo íntimo, lo que ilustra aún más los estrechos vínculos que lo reflejan en los mensajes, que son cientos, correos electrónicos entre 2019 y 2018-2019, y era una confabulación contra Donald Trump. La revelación ha intensificado las conversaciones sobre el verdadero alcance de su cercanía y sobre todo a la luz de su posterior presión de Bannon para que se abriera los archivos Epstein, que pues es una demanda, acuérdense, era una demanda también del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata, sabiendo que había muchas entrevistas realizadas por el FBI, algunas de esas cosas podrían utilizarlas para desprestigiar al presidente Trump. Que no necesariamente lo que dice una entrevista hecha por el FBI o una de las capturas de las líneas de denuncia no necesariamente son hechos verificados. Seguimos. Bannon ha enfrentado restricciones negativas de su base de seguidores y muchos han expresado su indignación por sus estrechos vínculos ocultos con Epstein, incluido texto y un documental de rehabilitación de su imagen planificado después de que presionara con fuerza para que se publicaran los archivos sin revelar su propia y profunda participación. Vaya, que Bannon es un experto en engañar a cristianos, así como Eduardo Verástegui o Carlos Slim. Son expertos en disfrazarse de catolicismo. Momento de continuar. Bueno, en febrero de 2025, Steve Bannon se declaró culpable de fraude grave por conspirar para estafar a donantes en la campaña Construimos el Muro, un intento desacreditado que coincidió precisamente con la estrecha amistad documentada con Jeffrey Epstein. Esta coincidencia resalta la ironía para sus partidarios. Desde 2018 hasta mediados de 2019, mientras Bannon presidía el proyecto del muro fronterizo financiado con fondos privados, lo promovía como una causa patriótica y gestionaba la recaudación de fondos, que resultó en cargos de fraude y su declaración de culpabilidad con una libertad condicional de 3 años y sin pena de prisión. Mantuvo miles de mensajes de texto y correos electrónicos amistosos con Jeffrey Epstein. En un intercambio en la plataforma de iMessage 2019, Bannon habla de mantener una reunión secreta mientras estaba en un lugar con Chris Kobach y Brian Colfages escribe, para el proyecto.
programaron la construcción durante el fin de semana del Día de los Caídos para construir discretamente un tramo privado del muro fronterizo cerca del Paso, Texas, y señaló que no quería que esto pusiera de relieve la incompetencia de Trump en la frontera, que eso puede considerarse como un insulto. En última instancia, la entrega de los archivos Epstein, promulgada por el propio presidente Trump de noviembre de 2025, ha puesto de manifiesto, sin querer, porque no es una parte en concreto que se esté destacando por él, la aparente deslealtad y el egoísmo de Steve Bannon. Lo que pretendía como un triunfo de la transparencia se ha convertido en cambio en una profunda vergüenza política suya. A medida que surgen más detalles y la atención pública se intensifica, el episodio plantea preguntas persistentes sobre la confianza, las alianzas ocultas y el verdadero coste de instrumentalizar la transparencia en una era de enredos entre las élites. Ya sea por el sabotaje deliberado, maniobras oportunistas o simple hipocresía, el papel de Steve Bannon en esta saga ha dañado irreparablemente su credibilidad y la del movimiento que ayudó a forjar. Aparece ahora en pantalla fotografías de Eduardo Verástegui, del perfil de Eduardo Verástegui en X, con Steve Bannon, socio de Epstein. Aquí dice, por ejemplo, que está con su hermano. Esto es el equivalente a lo que dice, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador con el líder criminal de la Barredora, Adán Augusto López, del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo llama su hermano. Bueno, pues aquí vemos a Eduardo Verástegui llamando brother a Steve Bannon. Y acá, esto fue de 6 de junio 2024. Y luego tenemos esta otra publicación del 4 de julio de 2025. Eduardo Verástegui dice: fue mi amigo Steve Bannon el primero en hablar de un movimiento de derecha popular y nacionalista desde 2016 con el surgimiento del fenómeno MAGA en Estados Unidos. Bannon comenzó a articular una visión política basada en el amor a la patria, la defensa de la soberanía, el trabajo de la gente común y los valores tradicionales. Típico lo que diría un mafioso de la secta pederasta Legionario de Cristo, de la logia masónica del Gran Arco Real, un tipo que colabora con la secta mormón. Y bueno, pues dice muchas cosas sobre Bannon, y en la parte de abajo, ¿qué dice Eduardo? Dice: te invito a que bajes la aplicación del INE, Apoyo Ciudadano, y te afilies al partido Movimiento Viva México. Súmate a nuestro movimiento de derecha popular. Saben que él no ha abandonado la idea de destruir el voto de la oposición en servicio de Morena. Aquí no lo comprueba, a pesar de que con la masón, atea y propederasta Sabina Berman, que es una empleada de Morena, dijo que no pretendería más la presidencia de México. Tal vez no sea candidato presidencial, pero sí va a buscar destruir el voto en favor de los narcotraficantes de Morena. Y recuérdese que Carlos Slim está apoyando al corrupto Omar García Harfuch, que es el sustituto de su criminal sicario, Genaro García Luna. Acá tenemos otra foto de Verástegui con Steve Bannon en Palm Beach, Florida, con mi hermano Bannon. En noviembre se llevaron a cabo las elecciones más importantes de la historia moderna de la política de los Estados Unidos. Si no queremos que nuestro país vecino se convierta en una Venezuela, Nicaragua o Cuba, entonces voten por la derecha y no por la oscura siniestra. Y estos son los mensajes. No sé si había más mensajes. ¿Pudo haberlos borrado? Sí, también pudo haber borrado uno que otro mensaje. Yo he tenido contacto con personas de Estados Unidos que conocen perfectamente las malas y sucias mañas de Eduardo Verástegui. Ahí está también las denuncias del politólogo Nicolás Márquez, que dice que Eduardo Verástegui no vive en México, no ama México porque no vive en México, no sufre lo que sufrimos los mexicanos en México, y que se fue a los Estados Unidos, concretamente a Miami, para llevar la vida loca como la que canta Ricky Martin, con un hombre que es su amante, que es un actor de nombre Guillermo. Pues ya no lo hagan tanto de misterio y digan mejor quién es el amante de Eduardo Verástegui, porque además Eduardo de pronto aparece diciendo que los gays deben de ser capados, ¿no? Que los agresores sexuales deben de ser ejecutados,
Y bueno, pues la idea yo digo que está muy bien, pero ¿qué pasa con Eduardo cuando se le pregunta sobre Antonio Berumen? Bueno, pues ahí no dice nada, ¿verdad? Un silencio atronador. Antonio Berumen, que fue productor musical de personas como Lucero Hogaza, que andaba con un sobrino de Carlos Slim, a pesar de que es una señora casada, con el cantante Mijares. Todas estas cosas es de lo que nos estamos enterando últimamente. Bueno, y nos vamos con otras cosas, otras informaciones. Vamos con algo de Irán. Persecución en Irán, al menos 19 cristianos asesinados en las protestas contra el régimen de los ayatolás. 16 de febrero de 2026. Fuente La Gaceta. Las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán han causado la muerte de al menos 19 cristianos iraníes durante las recientes protestas contra el régimen, según informó la organización Artículo 18, dedicada a la promoción de la libertad religiosa en el país. Esta organización indicó que el número total de cristianos confirmados como muertos durante las protestas es de al menos 19, incluyendo miembros de comunidades reconocidas oficialmente, armenios y asirios, y también conversos, cuya práctica religiosa no goza de reconocimiento legal. Entre las víctimas identificadas se encuentran Nader Mohammedi, de 35 años, y Sare Arjomandi, de 51, quienes fueron asesinadas el 8 de enero en protestas separadas por aproximadamente unos 600 kilómetros. Mohammedi murió en Babol, en el norte del país, mientras que Arjomandi fue abatida en la isla de Qesm, en el sur. Ambos eran padres de familia. El portal cristiano iraní Moabad News sostuvo que las autoridades retuvieron durante 6 días el cuerpo de Arjomandi y que su entrega se realizó bajo estrictas condiciones de seguridad, incluyendo restricciones informativas y la prohibición de actos conmemorativos públicos. Manser Borji, director ejecutivo de Artículo 18, declaró que los cristianos, como millones de otros iraníes, buscan libertad y justicia, y denunció que numerosos fieles son arrestados anualmente por ejercer prácticas religiosas, como reuniones de oración en iglesias domésticas. Borji sostuvo que la actuación de la República Islámica de Irán podría constituir un crimen de lesa humanidad y pidió el fin de la impunidad institucional. Las autoridades iraníes han rechazado reiteradamente las acusaciones de persecución sistemática y argumentan que la Constitución reconoce y protege a minorías religiosas como cristianos, judíos y zoroastrianos. El texto constitucional reserva escaños parlamentarios para estas comunidades y permite la existencia de templos bajo supervisión estatal. En 2025, Artículo 18, en colaboración con Open Doors, Christian Solidarity Worldwide y Middle East Concern, publicó el informe titulado La punta del iceberg, en el que documenta procesos judiciales y detenciones contra cristianos, incluidos conversos del Islam. De acuerdo con datos oficiales del censo de 2016, existen 117.700 cristianos pertenecientes a denominaciones reconocidas. Sin embargo, estimaciones de organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a entre 500.000 y 1,24 millones, incluyendo a conversos que no se registran formalmente por temor a represalias. La población total del país se sitúa en torno a 92 millones de habitantes. Escuchas a Héctor Sanz en radio. Seguimos. Bueno, pues ahora les comento que la policía de Bolivia prepara la captura de Evo Morales. Estamos viendo tiempo, modo y lugar. Es lo que informa Gabriela Moreno del Pan Am Post. El expresidente boliviano y productor de coca, Evo Morales, podría ser arrestado por la Policía Nacional en cualquier momento. El dirigente cocalero ha esquivado a la justicia en múltiples ocasiones mediante turbas, grupos de choque. Desde octubre de 2024 se encuentra en la clandestinidad en el trópico de Cochabamba, tras ser acusado por la Fiscalía de trata de personas. Sin embargo, su estatus de prófugo estaría a punto de cambiar, de acuerdo con el subcomandante general del Cuerpo de Seguridad, Juan Peña. Estamos viendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se va a ejecutar la captura. Solo esperamos el momento oportuno, aseguró el funcionario, quien aprovechó para recordarle a la ciudadanía que Evo Morales tiene una orden de detención por presuntamente sostener una relación con una menor de edad y haber tenido un hijo con ella. Eso es lo único que tendría Evo Morales, ¿no? Supuestamente del indigenismo que tanto alega, la mala costumbre de relaciones con infantes. Reportan la salida de personal de seguridad cubano de Venezuela tras las presiones del gobierno del presidente Donald Trump. Informa Diane Hernández. Durante años,
la supuesta cooperación en materia de inteligencia y defensa entre Cuba y Venezuela fue un pilar del vínculo Caracas-La Habana. Asesores cubanos se integraron a distintas instancias militares venezolanas, siendo esto ilegal, desde finales de la década del 2000, en el marco de un acuerdo más amplio que incluía el envío de petróleo subsidiado a la isla a cambio de servicios profesionales y de seguridad. Parte del contingente de asesores de seguridad y médicos cubanos desplegados en Venezuela han comenzado a retirarse del país. El reporte cita 11 fuentes con conocimiento del tema y señala que la presidenta interina Delcy Rodríguez ha sustituido a efectivos cubanos por personal venezolano en su esquema de seguridad. La medida contrasta con la práctica que dominó durante el régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Asimismo, algunos asesores cubanos habrían sido retirados de funciones dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, conocida como DGCIM, un organismo clave de la estructura de represión del régimen de Nicolás Maduro, ahora preso en Estados Unidos. Impacto de la operación del 3 de enero, pues es precisamente la salida de estos agentes del comunismo internacional, del Partido Comunista de Cuba, y también que ha cesado de enviarse buques con petróleo robado a Venezuela. Canadá. Una familia acusa a las leyes de suicidio asistido de matar a personas vulnerables. Esto después de que se le aplicara la eutanasia a su hijo querido cuando sufría una depresión. Una nota que comparten desde Gateway Pundit. Bajo la tiranía del Partido Liberal de Canadá, se comenzó a implementar una política llamada ayuda médica para morir. Parece eso de la película, ¿no? La película esta de terror Soylent, una película distópica. De tal manera que debía de servir de advertencia a los demás países del mundo lo que está ocurriendo. Hemos estado informando sobre esta tendencia mortal. El 5% de las muertes en Canadá ahora son causadas por el mismo gobierno mediante eutanasia y suicidio asistido. Han matado a más de 13.500 personas al año. Esto es de especial importancia para los estadounidenses, ya que muchos estados quieren copiar esta política porque son de carácter progresista, son demócratas. Bajo el gobernador Pritzker, el estado de Illinois es el estado que estaría buscando implementar el suicidio asistido. También la gobernadora Kathy Hochul firma una ley de ayuda médica para morir, que practicaría la eutanasia y el suicidio asistido con personas que, bueno, para comenzar, cualquier persona que se quiera quitar la vida no está bien de la cabeza, no está bien mentalmente. Un ejemplo desgarrador de la situación surge cuando una familia acusa a Canadá de matar a los discapacitados y vulnerables después de que su hijo, que sufría una depresión estacional, se quitó la vida con ayuda del gobierno. El periódico británico The Daily Mail informó: Keanu Bafeyan, un hombre ciego de 26 años de edad con diabetes tipo 1, murió en diciembre gracias al programa de asistencia médica para morir conocido como MIND de Canadá, que permite a los pacientes con afecciones médicas graves e irremediables solicitar un medicamento letal. La elegibilidad se amplió en 2021 para incluir a personas con enfermedades crónicas, discapacidades y en especial revisión parlamentaria, potencialmente personas con ciertas afectaciones de salud mental. La familia de Baefian tuvo problemas de salud mental después del accidente a los 17 años de edad, un accidente automovilístico, y esto intensificó la depresión durante invierno. Durante años la familia había logrado evitar que su hijo usara el programa. Sin embargo, el año pasado la doctora Ellen White, proveedora de este programa del gobierno, MIND, de Columbia Británica, aprobó la muerte de Baeyan, una noticia que la familia conoció días después. Su madre, Margaret Marcilla, que vive en Ontario, alegó que White estaba entrenando a su hijo sobre cómo calificar como un paciente de vía 2 a aquellas cuyas muertes naturales no se consideran razonablemente inminentes según la cadena Fox News.
Bueno, ahora su madre está luchando para deshacer la modificación de la Vía 2, apoyada en el proyecto de ley C-218 para restringir este programa y que no llegue a personas que tengan una enfermedad mental, porque pues ocasionaría prácticamente que se les aplicara esta pena de muerte. Yo lo veo tan ilógico, ¿no? Los gobiernos criminales de carácter progresista como el de Canadá se oponen a que se aplique la pena de muerte contra narcotraficantes, contra asesinos, contra agresores infantiles, pero exigen que se aplique la pena de muerte para personas enfermas. Revelan que existe riesgo de daño cardíaco por la inyección de Moderna del C-19, según un nuevo estudio. La vacuna de ARN mensajero del C-19 de Moderna presentó más riesgos que beneficios en varones jóvenes, contrario a los modelos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos FDA que utilizó en 2022 para promover esta inyección como eficaz y segura. El estudio, publicado por la revista Vaccines, encontró que entre los hombres de 18 a 25 años de edad, la vacuna de Moderna, la mRNA-1273, se asoció con de un 8 a un 52% más hospitalizaciones por miocarditis y pericarditis atribuibles a la vacuna por cantidad de hospitalizaciones de C-19 previas. En otro momento esto sería completamente censurado. Cuba. ¿A dónde va un país que ya no tiene a dónde ir? El sistema instaurado tras la revolución de Fidel Castro en el 59 prometía igualdad y prosperidad, pero la isla exhibe una de las economías más frágiles del hemisferio. La falta de combustible, apagones constantes, la caída de sectores como el turismo e industria, sin presiones externas, refleja las debilidades estructurales de una mala planificación estatal. La actual crisis energética y económica de Cuba no puede entenderse únicamente como el resultado de sanciones o coyunturas internacionales, es consecuencia del modelo político y económico centralizado que han adoptado. Perú podría perder el control de megapuerto de Chancay a manos del régimen comunista chino. La controversia comenzó el 29 de enero cuando el tribunal peruano ordenó al organismo regulador abstenerse de ejercer facultades de regulación, supervisión y fiscalización, así como sanción de la terminal portuario multipropósito de Chancay, operado por una empresa china que se llama COSCO Shipping. Esta decisión judicial restringe significativamente la capacidad del Estado peruano para supervisar directamente el funcionamiento de este puerto. El puerto tendría una inversión de $1.300 millones y es considerado uno de los proyectos logísticos más importantes de América. Es mayoritariamente propiedad de esta corporación china, COSCO Shipping, una compañía de la dictadura del Partido Comunista Chino. En un comunicado, el gobierno del presidente Trump expresó su preocupación porque los chinos intentan apropiarse de un terreno, de una parte importante de Perú, preocupados por los últimos informes de que Perú podría verse impotente para supervisar Chancay, uno de los puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores. Así que se tendrá que hacer algo. Estados Unidos apoya el derecho soberano de Perú a supervisar su infraestructura crítica en su propio territorio. Esto que sirva de advertencia para la región y el mundo, el dinero barato chino cuesta soberanía. Bien dicho. Aquí en México, la dictadura de Sheinbaum le entregó un canal de televisión a los chinos. La tecnología de plástico convertido en combustible y el alquimista de la gasolina que casi revolucionó Internet. Una nota de Hermann Rohr. Pues una tecnología que hablaría de combatir los plásticos. En el patio trasero de Georgia, un inventor de 22 años de edad de nombre Julian Brown afirma haber hecho algo que parece ciencia ficción. Haber construido una máquina que convierte plástico desechado en combustible de alto octanaje, lo suficientemente potente para impulsar un muscle car estadounidense moderno.
En un video que ha circulado en redes sociales, vierte el líquido color ámbar transparente de su propia creación en un tanque de un coche Dodge Scat Pack 2023. El motor gira y arranca, el auto arranca. Si lo que dice es cierto, si los residuos plásticos pueden convertirse de forma fiable en gasolina, diésel o incluso combustible para aviones utilizables en un reactor descentralizado a pequeña escala, las implicaciones van mucho más allá de una simple demostración en la entrada de su casa. Sugiere un futuro en el que los vertederos de depósitos de plástico se convertirían en un negocio viable como un depósito de combustible. Y podríamos generar una economía circular. Esto es verdaderamente maravilloso si es que es verdad. Una historia que se niega a quedarse quieta. La historia ha circulado bajo distintos nombres y etiquetas. En Internet se ha dividido en dos bandos. Hay algunos que dicen que se puede y otros que dicen que es un fraude. Vamos a ver una imagen de Julian. Quiero que vean la fotografía de Julian y ustedes me dirán ya después si lo habían visto, si lo habían conocido o no. Es un hombre afro. Julian comenzó a experimentar con la conversión de plástico en su adolescencia. Según sus propias palabras, empezó a desarrollar el concepto desde los 17 años. Se ve bastante real, ¿no? Ese reactor de procesamiento, pues sí es un reactor para degradar. Formación de inventor. Su plataforma es conocida como NatureJab. Documenta la evolución de su idea. El concepto lo consideró. El reactor es un pirólisis de microondas que continúa alimentando con energía solar. O sea, utiliza la energía del sol para degradar el plástico. La frase por sí sola suena a tesis de grado. Paneles solares que alimentan con energía eléctrica una cámara de microondas que descompone térmicamente polímeros plásticos con ausencia de oxígeno. Al fin y al cabo, el plástico se deriva del petróleo. No sería tan desquiciado pensar que sí se puede utilizar de este modo. En teoría, si se calienta correctamente sin quemarlo, se puede descomponer las cadenas del hidrocarburo más cortas, condensar los vapores y separar en fracciones y se obtiene un combustible líquido. Brown afirma que su sistema puede producir gasolina de 110 octanos, además de diésel e incluso hidrocarburos similares para un avión. Llama el producto Plastoline. Octubre de 2025 protagonizó el momento más que definiría su discurso público, al verter este líquido en el Dodge Scat Pack 2023 y funcionó. La ciencia detrás del espectáculo. El proceso subyacente de Brown es real. La pirólisis, descomposición térmica de esta materia, se ha estudiado durante décadas. Tanto investigadores como empresas han explorado maneras de convertir residuos plásticos. Calentando a más de 350 o 500 grados centígrados se descompone. Los residuos plásticos mixtos contienen polietileno y polipropileno. Pueden incluir PVC, que liberan compuestos de cloro al calentarse. Los aditivos y colorantes, retardantes de llama y contaminantes complican la química. Sin sistemas de filtración y depuración, las emisiones pueden volverse peligrosas. Sin una condensación y separación adecuadas, la descomposición del combustible resultante puede variar considerablemente. ¿Cuánto plástico? Y es que es increíble, pero solamente se utiliza una vez y luego se tira. Las mismas empresas deberían de recuperar los envases, lavarlos y volverlos a llenar. Pero no lo hacen. Un futuro que vale la pena examinar, sin lugar a dudas. Entonces, pues la nota sería que un joven de 22 años, Julian Brown, tiene un invento que asegura puede convertir en gasolina prácticamente cualquier plástico, sobre todo de los que hemos visto que se utilizan en envases. Duro revés para la China comunista. La Corte Suprema de Panamá declara inconstitucionales contratos portuarios vinculados con China. Nota de Vision Times News. Citando a la agencia AP, la Corte Suprema de Panamá dictaminó que estos contratos que tenía China comunista en el Panama Ports Company, filial de
CK Hutchinson Holdings de Hong Kong, China, son inconstitucionales. El presidente panameño, José Raúl Mulino, aseguró rápidamente que las operaciones portuarias en ambos extremos del Canal de Panamá continuarán con normalidad y no se verán afectados por el fallo. La decisión ha considerado a Estados Unidos Estados Unidos considera este fallo de la Corte como una gran victoria en sus esfuerzos por frenar la invasión china en el hemisferio occidental. Ha generado el descontento de China comunista. El experto en China Gordon Chang declaró para la Fox News: Pekín está mostrándose firme, pero Trump es aún más firme. El presidente estadounidense le ha dejado claro a China quién es la potencia dominante en el hemisferio occidental. Y esto, bueno, pues es bastante convincente que China tendrá que ser expulsada de América. Ya hemos visto los desastres que han protagonizado tratando de aprovecharse de los recursos de América. Marco Rubio: el viejo mundo ya no existe y vivimos una nueva era en la geopolítica. Una nota de Martín Noticias, un medio que se ha caracterizado por denunciar la tiranía comunista en Cuba. El viejo mundo ya no existe, vivimos una nueva era en la geopolítica y eso va a requerir que todos nosotros reconsideremos cómo se ve esa nueva realidad y cuál será nuestro papel en ella, dijo Marco Rubio en un intercambio con la prensa de Washington, D.C. antes de partir hacia Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró durante la semana que el mundo está cambiando muy rápido ante nuestros ojos. El mundo viejo ya no existe. El jefe de la diplomacia estadounidense encabezó una delegación de primer nivel en este foro internacional. Rubio afirmó que hay nuevas alianzas, conflictos y desafíos estratégicos que están redefiniendo el equilibrio del poder global y subrayó que Washington debe de adaptarse a esta nueva realidad. Un informe expone a 2.300 grupos vinculados al Partido Comunista Chino que infiltraron las democracias occidentales. Un informe de Natural News, republicado por Tierra Pura. El informe es presentado por la Fundación Jamestown y expone 2.300 organizaciones vinculadas al Partido Comunista Chino operando en Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido para impulsar la agenda de los chinos. El Departamento del Trabajo del Frente Unido, del PCCH, coopta sistemáticamente comunidades chinas de ultramar y las instituciones académicas para que reflejen sus puntos de vista. Estos grupos abarcan asociaciones de estudiantes, redes empresariales, medios de comunicación y organizaciones culturales de China. La UFWD permite el espionaje, robo de tecnología y represión transnacional. Los gobiernos occidentales no han logrado contrarrestar la influencia de China, aseguran los expertos en este informe de la Fundación Jamestown. Y sí, es bastante lamentable, pero sí hay muchas organizaciones del PCCH. TikTok también fue una de las más vinculadas a esto, y no estoy seguro si China se ha retirado de manipular TikTok hasta la fecha. Organizaciones basadas en identidad 697. Organizaciones estudiantiles 539, asociaciones empresariales 322, organizaciones educativas 102, organizaciones profesionales 170, grupos políticos 86, medios de comunicación 162, grupos culturales y de amistad 216. Todos entendemos más o menos que estas organizaciones son fachada y son plenamente del Partido Comunista Chino. El efecto Trump, cómo su guerra contra el globalismo expuso el objetivo final de las élites. Otra de Natural News. La victoria de Trump 2016 fue una revuelta popular contra el globalismo neoliberal. Bueno, yo diría comunista, no neoliberal, porque el término neoliberal pues es utilizado por los socialistas. Y lo que quiere la ONU, la OMS, y en cierta forma la OTAN también, es un sistema militarista de dominio tecnocrático que es muy parecido al socialismo.
Una investigación de Crossfire Hurricane, el libro El efecto Trump, cambios globales en poder, política y peligro, expone un sabotaje fronterizo deliberado bajo el gobierno de Biden, presentando la migración masiva como un cambio demográfico orquestado por las élites, propiciando anarquía en ciudades santuario. Quienes piden deportaciones masivas citan fracasos históricos como la amnistía de Ronald Reagan de 1986. Esto que fue de la amnistía de 1986 del Illuminati Reagan. La amnistía de Reagan en el 86 fue una decisión histórica que legalizó a más de 3 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Esta medida, conocida como la Ley de Reforma y Control de Inmigración, IRCA, fue promulgada el 6 de noviembre de 1986 y marcó un hito en la historia de la inmigración de Estados Unidos. Esta ley fue impulsada por Ronald Reagan, quien creía en la importancia de la mano de obra migrante para la economía estadounidense. La ley fue presentada como una reforma equilibrada para atacar la inmigración ilegal desde 3 frentes: la legalización de ciertos indocumentados, sanciones a empleadores que contrataban personas sin legalidad y reforzamiento de la vigilancia fronteriza, especialmente con la frontera de México. El IRCA no solo regularizó a millones de inmigrantes, sino que también tuvo efectos positivos en la economía estadounidense. Los salarios de los migrantes legalizados aumentaron entre un 15 y un 17%, y muchos comenzaron a estudiar inglés y mejorar su educación, así como cambiar a mejores trabajos, mejor remunerados, comprar viviendas y fundar pequeños negocios. A pesar de que no se ha logrado comprobar ninguna reforma migratoria de gran calado en Estados Unidos desde entonces, esta ley sigue siendo un ejemplo de cómo regularizar la migración puede ser una inversión productiva y sostenible. Igualmente pienso que bajo ciertos esquemas sería adecuado, pero darle una amnistía a narcotraficantes o a pandilleros maras, pues no. No creo que agrade al sector conservador de Estados Unidos ni a ningún país. Y bueno, algunos dicen que fue un fracaso. Vincula la pandemia con la investigación de ganancia de función de Estados Unidos en el laboratorio de virología de Wuhan, China, y condena los presuntos encubrimientos del Dr. Anthony Fauci y las inyecciones como experimentos peligrosos. Aboga por la rendición de cuentas en un juicio de Nuremberg 2.0 y rechaza la apropiación del poder por parte de la Organización Mundial de la Salud. El libro advierte sobre el colapso del dólar estadounidense por una mala gestión de la Reserva Federal, es decir, deuda, destacando los esfuerzos de la dolarización de los BRICS e instando a la diversificación en oro, plata y bitcoins. En última instancia, sirve como un grito de batalla a la soberanía de Estados Unidos. Bueno, pues es un libro titulado El efecto Trump, cambios globales en el poder, la política y el peligro. No sé si lo ha escrito pues alguien 100% informado. Creo que a mí me parece que sí, en efecto, toca muchos puntos que son interesantes. Ahora estaba recordando que Reagan pues también es el que aprueba la ley que impide que se pueda demandar a las farmacéuticas directamente por el daño que ocasionen sus productos. Inmigración y seguridad fronteriza, libertad sanitaria y rendición de cuentas, eso es muy importante. La guerra económica y la caída del dólar son parte de los temas que tiene este libro, que es el resumen de un grupo llamado Crossfire Hurricane. Fe de ratas. Corrección, antes de cerrar con esta redacción abierta, con este grupo de estudio, no hay ninguna organización con el nombre de Crossfire Hurricane. Simplemente cita una investigación que se realizó por parte del FBI con ese nombre en clave o en código, codename, que se habría realizado del 31 de julio de 2026 a el 17 de mayo de 2017. En su momento, bueno, pues fue una investigación de carácter ocioso que trataba de salpicar, de involucrar al presidente Trump
en una vinculación directa con Rusia, si los individuos asociados con la campaña del presidente Trump estaban en coordinación consciente o inconsciente con los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales 2016 en Estados Unidos. Esta investigación sabemos que fue fue algo ocioso, ¿no? Fue algo que se manipuló para precisamente conseguir un efecto de desprestigio. El libro no está firmado. Bueno, yo entiendo que no está firmado. Aquí hay alguien que firma, dice Brighteon. Libros de Brighteon. Tiene portadas hechas con inteligencia artificial. Y yo creo que habla más, ¿no?, de algunas cosas que le podrían interesar, sobre todo al pueblo estadounidense. Dice que podemos comenzar a leerlo. Entendiendo la victoria. Pues mire, si le interesa puede conseguirlo, pero de que es indiscutible que el triunfo de Donald Trump es un golpe contra el cártel global, que es una vuelta a la soberanía y demostrar que el modelo de soberanía nacional funciona y que el modelo del globalismo ha fracasado. Su implementación es desde 1945 y ha sido un absoluto fracaso. Entonces, el contenido del libro no es nada malo. Hay muchas cosas que podrían aprender los líderes políticos de México en un retorno a la soberanía. Y ya para finalizar, pues un adelanto de lo que vamos a estar tratando más tarde. ¿Qué vamos a estar tratando más tarde? Una teoría. Bueno, México, dicen, sacrificó Morena a El Mencho para encubrir graves delitos de Andrés Manuel López Obrador, su vocero Jesús Ramírez Cuevas, Mario Delgado, Manuel Barlet Díaz y 3 gobernadores, en contrabando de combustible y fraudes por 27,000 millones de pesos a México en audios filtrados de conversaciones del almirante Rafael Ojeda y el libro publicado por su exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, titulado Ni venganza ni perdón, teoriza el periodista Jorge Negre. Puerto Vallarta, una fuga masiva de presos en el penal de Ixtapa se registró tras darse a conocer el operativo en Jalisco contra Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien ha sido abatido presuntamente por fuerzas federales. No hay en la amplia variedad de medios de comunicación y comunicados del gobierno algo que podremos decir así 100% fue el arresto del Mencho o la ejecución o por qué perdió la vida durante esta movilización. México cierra BBVA México sus operaciones este lunes debido a los ataques del cártel Jalisco. En Jalisco quema el cártel 20 sucursales del Banco del Bienestar en venganza a la ejecución del Mencho. Los estados de Michoacán y Colima suspenden clases hasta nuevo aviso. Aliado, una página de internet, publica un mapa en el que pueden reportar los ataques, los destrozos que ocasiona el cártel Jalisco Nueva Generación en varios estados, municipios donde tienen presencia. Confirma el ICE la captura del exministro venezolano Tarek El Aissami. Mi columna sobre apaga la televisión, los opinólogos no saben, pues ha tenido una amplia aceptación, y también hay algunas críticas bastante encendidas de gente que es afín al partido Morena. ¿Qué más? Vamos a estar próximamente hablando de todo esto. Estoy preparando el programa. Va a ser un programa algo cargado de información. Esta simplemente fue la redacción abierta
de esta semana, y en esta redacción abierta pues vamos a cargar toda esta información. Respuesta al Papa León XIV, que ama la guerra y la violencia, por la vocero de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Ella declara: no creo que la paz deba de ser partidista, política ni controvertida, y por supuesto la administración Trump quiere que todos los invitados a unirse a la Junta de Paz se unan porque, insisto, busca supervisar la reconstrucción de un territorio que está plagado de violencia, derramamiento de sangre y pobreza durante demasiado tiempo, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, a periodistas durante una rueda de prensa el miércoles de la semana pasada. El insulto, el desaire de León XIV al presidente Trump de decirle: yo no me uno a tu Junta de Paz porque no creo que sea realmente de paz, dijo que hay unos puntos que no le convencían, lo hizo a través del cardenal Pietro Parolin, mano derecha del difunto jesuita marxista Papa Francisco. Pietro Parolin, el mismo invitado al Club Bilderberg, fundado por satanistas como Rockefeller, Henry Kissinger o el rey Bernardo de Holanda. No le gusta, por lo visto, al Papa León XIV la paz porque la ONU, la OMS, la OEA no representan en ningún sentido la paz. Creo que eso está plenamente probado. Este cable también ha dado mucho de qué hablar. Pues la cantante Shakira, practicante de bruja santería, o al menos que le canta a los demonios de la santería, y Boris Nikolic, según el archivo Epstein, pues habla de Shakira. Sheinbaum planea darle millones de pesos a Claudia Pinoa, a la cantante Shakira, a la cantante colombiana Shakira, para que se presente en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues Boris Nikolic le dice en un correo a Jeffrey Epstein que lo disculpe, pero que no podrá ir a verlo al Hotel Westin porque estará con la cantante Shakira. Esto viene en los archivos Epstein, está plenamente confirmado. Quien le dio una captura fue el periodista Mario Naufal, reconocido como buen periodista por Elon Musk, por su trabajo serio alejado de los medios de comunicación. También se hace eco de esta información la Fox News y la agencia de noticias Bloomberg. No debe de confundirse a Boris Nikolic con el diseñador de moda serbio que falleció en 2008 del mismo nombre. Boris Nikolic, socio de Bill Gates, asisten juntos a una conferencia que se llamaba Juntos para acabar con el SIDA, una noche a beneficio de AMFAR y de otra organización, GBC Health, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Bueno, pues la cercanía de este señor que tendría alguna relación con Shakira es tan fuerte que Jeffrey Epstein lo nombró su albacea. Epstein también usaba el foro de Davos para conectar con la élite. Si Shakira comenzó a darle servicios íntimos a personas como estas, explicaría por qué el cártel Illuminati Global le dio participaciones en el Mundial de Fútbol de África y también en el Super Bowl. Aquí está la captura. Es el funcionario, yo creo que de origen serbio, su apellido lo dice. Y aquí está con Epstein, Bill Gates y otros hombres particularmente poderosos. Y como ven, otra forma de corrupción, bueno, pues lo están viendo en pantalla. El creador de los libros de texto, el que organizó a una amplia variedad de socialistas y brujos, Marx Arriaga, ya removido del cargo de la Dirección de Materiales Escolares de la SEP. En una ocasión Salinas Pliego dijo con mucha seguridad que él sabía que Marx Arriaga era gay y que se hizo así porque su tío abusó de él. No sabemos si era un chiste, pero Marx Arriaga no respondió, no negó, pese a que siempre responde a Ricardo Salinas Pliego. Arriaga no se le conoce esposa, apoya las uniones homosexuales, trans y el travestismo queer, y aparece en fotos abrazado al brujo astrologista y afeminado Etienne Fast. Es fácil pensar entonces lo peor, ¿no? Es fácil. Pero más allá de suposiciones superficiales, si hay relaciones económicas de una extraña complicidad,
por qué Arriaga le dio un cargo importante al supuesto brujo y ocasional músico afeminado Etienne Faz en la elaboración de libros de texto. Que no es una editorial de porno gay. Ellos intentaron utilizar el Conalitec, la producción de libros de texto para primaria. Ellos intentaron utilizar esto como si fuera una revista gay, ¿no? Si tanto les interesaba, pues hubieran creado una revista Padres Gay de hoy, siglo XXI, y a ver quién se las compra, ¿no? ¿Cómo adoctrinar a tus hijos en la homosexualidad? Podría ser el primer número. Bueno, pues le dio un cargo importante a un señor que no tiene que ver nada con la educación, un brujo, astrologista y ocasional músico. ¿Cómo lo conoce? ¿De dónde lo conoce? Bueno, pues aquí lo que podríamos pensar es que son amantes, ¿no? Se ve medio raro esto. Conforme a lo que he visto, comentario personal mío, cuando son funcionarios de gobierno, maestros o policías, los homosexuales le dan cargo a sus amantes para tenerlos cerca. Por esto, no conviene que haya gays en el ejército, en la iglesia o en el gobierno, en la iglesia como sacerdotes, porque son muy corruptos, tienden mucho a la corrupción. Además, se ensañan con los hombres que no se prestan a sus juegos homosexuales. López Obrador puso a estos hombres con estas características en la SEP, quéjense con él, los libros en sí mismos nos hablan de relaciones eróticas entre hombres de pensamiento socialista, que de siempre el arte soviético, algunos me comentan, parecen retratar historias de uniones homosexuales. El tema de los tamales con fentanilo. ¿Tenían o no fentanilo los tamales? Bueno, pues también lo vamos a estar abordando. La autoridad, la Fiscalía del Estado de Puebla, que es donde ocurrió esto, pues se le ocurrió decir que la niña de 10 años habría dado positivo al fentanilo, que por unos medicamentos que le dieron en el hospital. No sabemos si los 6 menores intoxicados habrá sido por fentanilo. Morena tiene motivos para ocultar y negar que hay la presencia de fentanilo. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, comentó: el fentanilo no distingue si eres de Estados Unidos o México, como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Además, acuérdense que el fentanilo es bastante peligroso porque la mínima cantidad, creo que incluso tocándolo, podría tener efectos narcóticos. Por eso es que el presidente Trump lo declaró una arma de destrucción masiva. Bueno, esto ya no es motivo de noticia, pero también lo vamos a comentar próximamente. Próximamente. Bueno, pues así es como vamos a finalizar con esta redacción abierta, que casi siempre es más extensa. Hace falta porque lo vamos a estar revisando pronto, un informe detallado de cuáles van a ser las implicaciones, las consecuencias, porque sí se están registrando nuevos ataques. No hay bloqueos, según el informe oficial del gobierno, pero sí hay el temor de reanudar las actividades en el país, precisamente por la presencia tan amplia que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que se ha comportado más como un sindicato del crimen. Tiene varios asociados en toda la República Mexicana, y estos, obviamente, que también responden a sus llamados de, ejecutar una venganza. No sabemos si el Cártel Jalisco Nueva Generación quiera realmente ocasionarse un problema así. Lo que es cierto es que no hay reportes de masacres contra la población civil. Y tiene sentido porque es una organización que durante mucho tiempo ha intentado usurpar el lugar del gobierno. El vacío que les entregó Andrés Manuel López Obrador, el control de gran parte de la República Mexicana. Bueno, pues no hay nada más que decir. Vamos a finalizar con esta redacción abierta. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias por su preferencia. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Yo creo que este programa lo vamos a difundir con la nota más asombrosa, que sería la traición, ¿no? La traición de Steve Bannon a Donald Trump. Y es que sí, es muy cierto, no todo el que diga Señor, Señor será llamado al reino de los cielos, porque realmente no sabemos qué intenciones puedan tener. Hoy todavía hay aún algunas personas que equivocadamente tienen en estima, porque no los conocen como yo, las opiniones o las exigencias políticas y económicas además de gente como Eduardo Verástegui, opinólogos como Alfredo Jaliferrame y bueno, tantas otras personas que por ahí se disfrazan de algo que no son, de una oposición a la tiranía, pero ojo, no al sistema que estaba previo a esta tiranía, que era la misma tiranía, solamente que con otros elementos y con otro nombre. Gracias. Hasta la próxima.